Hola, bienvenidos a esta lección. Yo soy el doctor Diego Medina y en esta ocasión vamos a revisar el tema que corresponde a las articulaciones de la cintura escapular, así como, más adelante, los vasos, los nervios y los músculos que se relacionan con esta región. Para entender de manera correcta esta lección o el material de esta lección, va a ser bastante necesario haber comprendido bien el material de la lección anterior. Si ustedes recuerdan, en la lección anterior de este mismo bloque, nosotros revisamos las estructuras óseas de la cintura escapular, refiriéndonos a la escápula, la clavícula y el extremo proximal del húmero. Dimos una descripción pues puramente anatómica hasta cierto punto de estas estructuras y esa misma descripción va a ser la base de lo que vamos a revisar el día de hoy. Lo podríamos ver hasta cierto punto como que esta es la segunda parte de la lección anterior. A lo que quiero llegar es, antes de tratar de comprender bien este material, hay que asegurarnos que entendemos perfectamente todo lo de la lección anterior. Muy bien, entonces, vamos directo con la primera articulación. Resulta que van a haber tres articulaciones dentro de esta cintura escapular. La primera que vamos a revisar es la articulación esternoclavicular. Obviamente, por el nombre todos se imaginan que esta articulación sucede entre el esternón y la clavícula. Ahora, específicamente entre qué porciones del esternón y qué porción de la clavícula va a suceder esta articulación. Vamos a resaltarlo aquí en rojo en esta figura que tenemos. La articulación esternoclavicular es aquella que sucede entre el extremo medial de la clavícula y una superficie articular correspondiente en la porción superolateral del manubrio del esternón. La articulación esternoclavicular obviamente es la que sucede entre el esternón y la clavícula y específicamente sucede entre el manubrio del esternón, porción superolateral del manubrio del esternón, y específicamente el extremo medial de la clavícula. Perfecto. Ahora, nosotros recordaremos de una lección anterior, cuando dimos la introducción al sistema esquelético, recordaremos que el primer concepto que yo debo de repasar al momento de estar estudiando una articulación, siempre es qué tipo de articulación es. La articulación esternoclavicular es una articulación de tipo sinovial, es una articulación móvil sinovial. Y recordaremos que dentro de las sinoviales había 5 subtipos de articulaciones. Específicamente, y como les digo, este detalle siempre es el primero que nosotros debemos de decir al momento de estar estudiando una articulación, o el primero que debemos de buscar si apenas estoy empezando a aprender sobre el tema de una articulación. El primer detalle siempre debe ser el tipo, y si es sinovial o algún otro tipo, también involucrarnos con el subtipo. Esta articulación esternoclavicular es sinovial, su subtipo es uno muy particular, que son las articulaciones en silla de montar. Específicamente es una silla de montar. Ahora, recuerden, y esto también lo platicamos en nuestra introducción al sistema esquelético, recuerden que estas articulaciones en silla de montar tienen varios nombres o varias maneras distintas en las que nos referimos a ellas. Quizás con la que estemos más familiarizados es de llamarles sillas de montar, pero es importante que siempre recordemos que estas articulaciones también se pueden llamar en un momento dado encaje recíproco o inclusive, y de manera un poco más sencilla, articulaciones de tipo celares. Cualquiera de estos tres nombres en realidad es lo mismo. Silla de montar, encaje recíproco o celar, nos estamos refiriendo al mismo tipo de articulación, que es uno de los 5 subtipos de las articulaciones sinoviales. Bien. Lo particular de este tipo de articulaciones en silla de montar o encaje recíproco o celares es que, a diferencia de los otros subtipos de articulación sinovial, estas no tienen un movimiento en particular. Aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis solo para recordar, pero si nosotros recapitulamos en ese tema de introducción al sistema esquelético, nosotros hablamos de que, por ejemplo, las articulaciones en tipo bisagra tenían como movimiento principal la flexión y la extensión, o las articulaciones de tipo pivote tenían como movimiento principal la rotación. Bueno, las sillas de montar no tienen un movimiento en particular. Hay articulaciones en silla de montar que son sumamente móviles y otras que no lo son tanto. Entonces, nada más para recordar este detalle,
Este es el único subtipo de articulación sinovial en donde no me va a servir tanto recordar el tipo, al menos como para recordar los movimientos, porque no tienen un movimiento en particular. Bien. Sin embargo, sí podemos hablar específicamente del movimiento de la esternoclavicular, de esta silla de montar. Resulta que esta articulación esternoclavicular, para cualquier fin práctico, vamos a decir que no tiene casi movimiento. Su movimiento es sumamente limitado. Y a final de cuentas esto es algo que siempre podemos confirmar o comprobar de manera rápida y de manera sencilla. Simplemente les diría ahorita, traten de mover su articulación esternoclavicular. Traten de mover en alguna dirección el extremo medial de la clavícula. Pues no vamos a poder, porque para empezar ni siquiera tenemos músculos que estén encargados del movimiento de ese extremo de la clavícula directamente. Entonces, es una articulación con un movimiento muy limitado. Si nos vamos a una cuestión puramente anatómica, muy técnica, que no tiene que ver con movimientos prácticos ya del día a día, pero si nos vamos a una cuestión muy anatómica, muy técnica, tendríamos que decir que técnicamente sí corresponde a una articulación con movimientos en dos planos, tanto anterior como posterior, como un ligero movimiento de rotación. No es muy relevante, al menos para movimientos del día a día. Vamos, no se manifiesta de gran manera. Obviamente la articulación es necesaria, pero no se manifiesta con un movimiento grande como lo hace, por ejemplo, el hombro, que mueve toda la extremidad superior. A eso es a lo que me refiero. Bien, entonces, si a mí me llegaran a preguntar en un examen, si me llegaran a preguntar cuál es la función de la articulación esternoclavicular, si estamos diciendo que en realidad no tiene un movimiento propio, ¿cuál podría ser nuestra respuesta? Bueno, sería una pregunta bastante directa, bastante clavada, pero específicamente la función de la articulación esternoclavicular es la de marcar un límite para la AD aducción del hombro. Fíjense, recuerden que la AD aducción es acercar una estructura a la línea media. Si yo trato de acercar mis hombros a la línea media, por adelante de mi pecho, llega un punto en donde ya no puedo. Y si lo sigo intentando, se acercan los brazos y los antebrazos, pero no se siguen acercando los hombros. La estructura que marca el límite a ese movimiento, la estructura donde topa, por así decirlo, el hombro cuando se está acercando a la línea media, es específicamente la articulación esternoclavicular. Entonces, ahí podrían redactarme una respuesta posible a esta pregunta de cuál es la función del esternoclavicular. Podrían redactarme una respuesta posible de dos maneras. Una sería decir exactamente lo que acabamos de explicar. La articulación esternoclavicular marca el límite para la AD aducción del hombro. Esa podría ser una respuesta. Marca el límite para la AD aducción del hombro. Otra respuesta posible podría ser decir que la articulación esternoclavicular marca el eje para el movimiento de la extremidad superior. Esto es algo quizás un poquito más complejo y la verdad no es tan necesario que nos metamos en este detalle. Sin embargo, hay varios libros de anatomía que se refieren a este punto y por eso lo comento. Si estamos diciendo que la esternoclavicular marca el límite de la AD aducción del hombro, de esta misma manera, la esternoclavicular entonces es el eje, por ser el punto más fijo, es el eje a partir del cual la extremidad se puede mover. Entonces, en una pregunta muy directa, como estamos comentando, de cuál es la función de la esternoclavicular, esas me parecerían las dos respuestas posibles. Quizás alguna variación en la redacción, pero esas serían las dos respuestas como concepto. Marca el límite en la AD aducción del hombro y funciona como el eje de toda la extremidad superior. Muy bien. De hecho, hay ciertas malformaciones del desarrollo en las cuales el paciente nace sin clavículas. Y cuando esto sucede, el paciente puede aducir sus dos hombros al punto que se tocan casi el uno con el otro por delante del pecho. Algo que nosotros, que sí tenemos clavículas, ni de chiste podemos hacer porque la clavícula, específicamente en la esternoclavicular, marca el tope. Muy bien. Entonces, aquí ya vimos cuáles son las superficies articulares, ya vimos qué tipo de articulación es, ya vimos sus movimientos hasta cierto punto y quizás lo más importante, la función de esta articulación como tal. ¿Qué me falta? Aquí podríamos empezar ya a hablar entonces de las estructuras anexas a esta articulación. Como cualquier otra articulación sinovial, va a tener ligamentos.
Los ligamentos de esta articulación esternoclavicular, los intrínsecos, serían estos esternoclaviculares anterior y posterior. Y aquí la verdad, como el nombre te lo haría pensar, pues son los ligamentos que van del manubrio del esternón al extremo medial de la clavícula. Uno por adelante, uno por atrás y pues ya, no hay mucho más que ver ahí. ¿Qué otros ligamentos encontraríamos en esta articulación? Encontraríamos unos ligamentos que vienen de la porción superior de la clavícula, de un lado, y pasando por la escotadura esternal, llegan a la clavícula del lado contrario. O sea, pasan de la superficie superior de una clavícula a la superior de la otra. Estos, como te lo podrías imaginar, se llaman ligamentos interclaviculares, porque están entre una clavícula y la otra, entre los extremos mediales particularmente de las clavículas. Interclaviculares, muy bien. Y por último, tendríamos los que quizás sean los más importantes y por lo tanto podrían ser más probablemente el objeto de una pregunta de examen, que serían estos ligamentos que estamos señalando aquí. Los ligamentos costoclaviculares. Estos ligamentos costoclaviculares, otra vez, el nombre nos está diciendo básicamente todo lo que ocupo saber. Van de la primera costilla y una porción del primer cartílago costal también, eso sería importante recordar. Aquí en la imagen se alcanza a ver cómo está tanto en el primer cartílago costal como en la primera costilla. Van, como te digo, los costoclaviculares de la primera costilla y el primer cartílago costal a la superficie inferior del tercio lateral, del tercio medial, perdón, de la clavícula. De hecho, si recuerdas en la clase anterior, cuando hicimos nuestra tablita para ubicar todas las estructuras relacionadas con la clavícula, si te vas a la casilla que está en la fila de la cara inferior, en la columna del extremo o del tercio medial, vas a encontrar estos costoclaviculares, ligamentos costoclaviculares, por lo tanto, entre el primer cartílago costal, la primera costilla, y la cara inferior del tercio medial de la clavícula. Podríamos decir, de cierta manera, que estos son los ligamentos más relevantes o más importantes para mantener la estabilidad de la articulación esternoclavicular. Serían los más importantes, por así decirlo. Muy bien. Ahora, bueno, ahí habríamos cubierto los ligamentos más relevantes. La verdad es que esta articulación, a diferencia de otras, por ejemplo, otras que veremos en esta misma lección, esta articulación, quizás a diferencia de otras, no es muy compleja o no tiene tantos detalles que revisar. Sin embargo, pues estamos cubriendo todo lo que sí tiene. Muy bien. Ahora, antes de poder dejar esta articulación, vamos a hacer un comentario muy importante y que de hecho me parece que podría ser objeto de una pregunta de examen interesante. Esta articulación, la esternoclavicular, esta articulación en silla de montar, va a tener una característica que algunas articulaciones del cuerpo tienen, pero no muchas. Es una característica relativamente especial, por así decirlo. Vamos a verla reflejada en esta figura que vemos aquí anatómica. Vean cómo esto que me ponen en azul un poco más oscuro, donde tengo ahorita el cursor, esto es la cavidad articular, o sea, es la cavidad de la articulación, como cualquier sinovial que tiene una cavidad. Vean cómo dentro de esa cavidad yo veo esta estructura en un azul o en un celeste un poco más claro y que divide la cavidad en dos. Esta estructura que estamos viendo aquí, que por lo tanto dejó dividida a la cavidad articular en dos porciones distintas, esta de aquí, la voy a resaltar con otro color, para que nadie se me esté confundiendo. Esta estructura que estamos resaltando ahora sí en rojo, vean cómo dividió la cavidad articular en dos. Esta estructura resulta que es un cartílago intraarticular. Un cartílago intraarticular. Es algo, como les digo, que no es la única articulación del cuerpo que lo tiene, pero que no son tantas. Es algo relativamente particular o especial. Entonces, podría ser una pregunta de examen. Por ejemplo, se me ocurre que dijeran, ¿cuál de las siguientes características es correcta para la articulación esternoclavicular? Bueno, una opción que quizás no se nos ocurriría de volada, o a la primera, sería el hecho de que tiene un cartílago interarticular. Nada más tener en mente esto.
En cuanto a la relevancia funcional de este cartílago o algo más profundo, no va a ser tanto de importancia para nosotros. Lo que sí quiero que sepa, sin embargo, es que lo tiene, que existe este cartílago intraarticular para la articulación esternoclavicular. Muy bien. Y entonces, en cuanto a las consideraciones anatómicas de la articulación esternoclavicular, aquí ya habríamos cubierto todo. Ya cubrimos sus superficies articulares, qué tipo de articulación es, los ligamentos que la refuerzan y este detallito del cartílago intraarticular. Sin embargo, todavía podríamos hacer un comentario importante más, que sería una correlación clínica muy importante para nuestra carrera, muy importante para los exámenes de anatomía clínica. El caso clínico importante que podrían preguntarnos de la articulación esternoclavicular es el de la luxación de esta articulación. La luxación de la articulación esternoclavicular sucede principalmente en sentido ya sea anterior o posterior. Y el que va a tener la verdadera relevancia clínica va a ser el sentido posterior. Pongan atención con esto, sería una pregunta bastante interesante, muy anatómica y pues clínica a final de cuentas. Resulta que justo por atrás de la articulación esternoclavicular, justo posterior a la articulación esternoclavicular, se está dando una anastomosis de dos vasos importantes. Justo por atrás de la esternoclavicular llegan a anastomosarse la vena yugular interna de cada lado y la vena subclavia también de cada lado. Algo más o menos así. Llega aquí la yugular interna, en este caso del lado izquierdo, vamos a decir. Y justo por atrás de la articulación esternoclavicular es donde se está uniendo con la subclavia de ese mismo lado. Lo mismo pasa del lado derecho. Llega la yugular interna del lado derecho y justo por atrás de la articulación esternoclavicular es donde se anastomosa con la vena subclavia del lado derecho. Y al momento de anastomosarse, estas yugular interna con la subclavia van a formar unas venas muy importantes que son las venas brachiocefálicas, tanto la derecha como la izquierda. Que posteriormente, y bueno, esto ya sería cuestión de otra región anatómica, cuestión del tórax, posteriormente las brachiocefálicas se anastomosan entre sí y forman a la vena cava superior. Por lo tanto, pues es muy importante el drenaje de estas venas, terminan en una de las cavas, muy importante. ¿Cuál es la relación clínica con respecto a la luxación de la esternoclavicular? Cuando existe luxación de la esternoclavicular con desplazamiento posterior de la clavícula, específicamente del extremo medial de la clavícula, cuando existe luxación de la esternoclavicular con desplazamiento posterior de la clavícula, eso me pone en riesgo a unas de estas venas importantes que son consideradas partes de los grandes vasos del cuerpo. Me pone en riesgo, la pregunta anatómica sería ¿a quiénes? La pregunta básicamente es, al momento de que se luxa la esternoclavicular, ¿qué otras estructuras se pueden ver lesionadas? Bueno, si nosotros recordamos este detalle anatómico, mi respuesta sería la formación de las venas brachiocefálicas, la anastomosis entre la yugular interna y la subclavia, estos grandes vasos del cuello o de la raíz del cuello específicamente. ¿Quién se puede lesionar? Primera estructura que yo pienso que puede lesionarse cuando hay una luxación de la esternoclavicular con desplazamiento posterior del extremo medial de la clavícula, la formación de las venas brachiocefálicas. De cada lado, no importa, de los dos lados le puede pegar a la formación de la brachiocefálica, que es la anastomosis, como dijimos aquí, de la yugular interna con la subclavia. Muy bien. Y ahora sí, ya con esa relevancia clínica comentada, eso sería todo lo que en un momento dado podría ser relevante de la articulación esternoclavicular. Continuamos entonces con la articulación acromioclavicular. Bien, esta articulación acromioclavicular, otra vez el nombre pues ya me está diciendo. Y de hecho esto siempre sucede entre todas las articulaciones. Siempre
normalmente les ponemos el nombre de los dos huesos que están participando. En este caso, pues no hay mucho misterio. La articulación acromioclavicular es aquella que sucede entre la carilla medial del acromion y el extremo lateral de la clavícula. Muy bien, que es la que tendríamos en esta porción de aquí que estoy circulando. Es la articulación acromioclavicular. Ok, como siempre, primero ya dijimos cuáles son las superficies articulares que participan, una carilla medial del acromion, un extremo lateral de la clavícula, y después de esto el siguiente comentario pertinente es qué tipo de articulación es. La articulación acromioclavicular también va a ser sinovial, todas las de la cintura escapular son sinoviales, también va a ser sinovial y por lo tanto también tendremos que ponerle un subtipo. Fíjense, si yo hiciera aquí como un acercamiento, por llamarlo de esta manera, si yo hiciera un acercamiento de lo que está sucediendo en la articulación acromioclavicular, vería algo más o menos así. Aquí estaría el acromion, aquí estaría la clavícula y las superficies articulares se ven más o menos de esta manera. Nada más de ver esta representación de sus superficies articulares, creo que ya se pueden dar una idea bastante clara de qué tipo o de qué subtipo de articulación sinovial es. Es específicamente una articulación plana o que también se le puede llamar artrodia. Es una articulación sinovial, plana o artrodia. Recuerden que las articulaciones siempre tienen mínimo estos dos nombres. Y bueno, estas, a diferencia de las articulaciones en silla de montar que vimos en el ejemplo anterior, estas sí tienen un movimiento en particular. Las articulaciones planas o artrodias tienen como movimiento específico el deslizamiento. De hecho, a veces en los exámenes inclusive te lo puedes encontrar de esa manera. Tú sabes que la respuesta a una pregunta es articulación plana o articulación artrodia, pero no viene ninguna de las dos opciones y lo que viene es articulación de deslizamiento. Bueno, pues esa es. El deslizamiento es el movimiento específico que realizan las articulaciones planas o artrodias. Muy bien. Ahora, ya tenemos qué tipo de articulación es, ya tenemos los movimientos que tiene al momento de repasar qué tipo es. Lo importante de esta articulación en realidad son los ligamentos que la refuerzan. De la misma manera que vimos en la esternoclavicular, vamos a tener ligamentos intrínsecos, que serían estos que estamos viendo aquí. Estos ligamentos intrínsecos, fíjense, como son intrínsecos, tienen que estar específicamente entre los dos huesos que participan en la articulación. O sea, estos son los ligamentos que llamaríamos acromioclaviculares. Están entre el acromion y la clavícula, entre los dos huesos que se están articulando directamente. Y la verdad es que estos no van a ser los más relevantes, de hecho carecen de mucha relevancia. Nada más vamos a comentarlos para que sepamos que existen. Estos otros dos de acá, sin embargo, estos dos van a ser los más relevantes. Aquí, como les decía al inicio, pues sí necesitamos estar bien ubicados en las estructuras de la escápula y las estructuras de la clavícula que repasamos en la clase, en la lección anterior. Porque vamos a hablar, primero que nada, de esta apófisis. Vamos a resaltarla aquí en color negro, su contorno. Esta apófisis, si ustedes recuerdan de la lección anterior, era una protrusión del borde superior de la escápula que nosotros describíamos o que los libros describen como un pulgar en semiflexión, con el vértice dirigido anterior y lateralmente. Esta apófisis, ustedes recordarán, es la apófisis coracoides. Esta es la apófisis coracoides. Por lo tanto, estos ligamentos, vamos a resaltarlos en color azul, estos ligamentos que unen la apófisis coracoides con la cara inferior del tercio lateral de la clavícula son llamados ligamentos coracoclaviculares. Estos dos de aquí son llamados ligamentos coracoclaviculares. Vamos a escribir aquí un poquito. Vamos a ver que estamos bien ubicados.
coracoclaviculares, ok. Recordando que de estos dos teníamos uno anterior que se llamaba trapezoideo, se llama trapezoideo, y uno posterior que se llama conoideo. Estos dos ligamentos coracoclaviculares, que van obviamente de la apófisis coracoides a la cara inferior del tercio lateral de la clavícula, si se fijan se parecen a los costoclaviculares, que iban a la cara inferior del tercio medial de la clavícula. Estos ligamentos coracoclaviculares, el anterior, el trapezoideo, el posterior, el conoideo, van a ser los más importantes para darle estabilidad a la articulación acromioclavicular. Si me llegan a hacer una pregunta directa en un examen en donde me digan, así de manera concreta, ¿cuál es la estructura que se encarga de estabilizar la articulación acromioclavicular? La respuesta más correcta es los ligamentos coracoclaviculares. Porque a pesar de que también existen los ligamentos acromioclaviculares, como comentamos al inicio de esta articulación, no son tan relevantes como los coracoclaviculares. El anterior, el trapezoideo, el posterior, el conoideo, estos dos son los ligamentos más importantes para darle estabilidad a la articulación acromioclavicular. Excelente. Ahora, aquí tendríamos también un caso clínico importante, bastante común en los exámenes cuando nos están preguntando sobre esta articulación y que en tu práctica profesional, en tus prácticas clínicas, muy probablemente te encuentres cuando estés rotando en el servicio de urgencias, que es la luxación de esta articulación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a complementar nuestro esquema, nuestra representación que estábamos haciendo aquí, agregando la coracoides, y aquí tendríamos a los dos ligamentos coracoclaviculares, el trapezoideo por adelante y por atrás al conoideo. Perfecto. Si prestamos atención, nos podremos imaginar que estos ligamentos coracoclaviculares están ayudando a mantener la clavícula desplazada en sentido inferior. El movimiento al que se están resistiendo, en otras palabras, el movimiento que evitan o limitan es la elevación de la clavícula. Estos ligamentos coracoclaviculares, este trapezoideo y conoideo, le dan una tracción inferior a la clavícula, al extremo lateral de la clavícula. Perfecto. ¿Qué pasa cuando estos ligamentos se lesionan? Cuando por la razón que suceda o que sea, estos ligamentos se lesionan, esto le va a permitir a la clavícula, la va a soltar y le va a permitir elevarse. La clavícula, fíjense cómo lo voy a representar aquí, va a pasar de estar en este lugar, que es el lugar correcto para su articulación, va a pasar a estar en esta posición. Hasta acá tendríamos a la clavícula, completamente desplazada hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a los coracoclaviculares que la mantengan hacia abajo. Y de entrada, esto es algo que se va a ver bastante escandaloso en el hombro del paciente. Porque fíjense que la clavícula, sobre todo quizás en su extremo lateral, es una estructura subcutánea, está justo por abajo de la piel. Entonces, al momento que se eleva, que se desplaza hacia arriba el extremo lateral de la clavícula, va a levantar a la piel con él. Y entonces la piel se va a ver también bastante levantada. Se va a ver una deformidad muy clara en el hombro del paciente. Tú vas a llegar ahí al servicio de urgencias y vas a ver a un paciente que se cayó jugando fútbol y cayó sobre su hombro. Todo el peso de su cuerpo cayó sobre su hombro, que es el mecanismo quizás más común para este tipo de lesiones. Entonces te dice que pasó eso, le dices, bueno, vamos a ver tu hombro, y al momento de la inspección ves el hombro del paciente y te encuentras con una deformidad evidente que consiste en un desplazamiento superior del extremo lateral de la clavícula con elevación de la piel que la está cubriendo. Se ve saltada la clavícula, la piel levantada, es muy notorio. Ahora, eso de entrada es una luxación de la articulación acromioclavicular, pero tiene un nombre específico, porque resulta
que bueno, ya vimos esto durante nuestra inspección. Al momento de la exploración, nosotros podemos, en un momento dado, presionar la clavícula levantada de nuestro paciente me quedó muy feo este dedo. Nosotros podemos presionar la clavícula de nuestro paciente hacia abajo y la regresaríamos a su posición normal. La volveríamos a juntar con el acromion, por así decirlo. Pero tan pronto soltemos la clavícula se va a volver a levantar, se va a volver a elevar, se va a volver a salir de su lugar. A esto nosotros le damos un nombre. Si te fijas, la clavícula se está comportando tal cual como la tecla de un piano, que al momento de que tú la presionas, se baja, va hacia abajo, pero tan pronto soltamos la tecla vuelve a elevarse. Tal cual eso es lo que está haciendo la clavícula en este momento de estar luxada en la acromioclavicular. Por lo tanto, nosotros le damos un nombre a este dato clínico que es el de signo de la tecla de piano. Cuando yo veo el extremo lateral de la clavícula levantado, protruido completamente hacia arriba, yo aplico presión sobre este extremo y puedo reducir la luxación, o sea, puedo volver a poner la clavícula en su lugar, pero al momento de soltarla se vuelve a elevar. Este es el signo de la tecla de piano. Y de ahí, de esta exploración clínica, vamos a decir que ese puede ser lo que tú veas en tu paciente o lo que veas en un caso clínico. ¿Cuáles podrían ser las preguntas importantes? Número 1, ¿qué significa lo que estoy viendo? ¿Qué significa que yo llegue y vea a mi paciente con el hombro deformado, con la protrusión superior del extremo lateral de la clavícula, que lo pueda presionar y se vuelva a su lugar, que suelte la presión y se vuelva a levantar? ¿Qué significa todo esto del signo de la tecla de piano? Significa luxación de la articulación acromioclavicular. Cuando tú ves eso, tu impresión diagnóstica, tu respuesta en un examen es, hay una luxación del acromioclavicular para que pueda suceder lo que estoy viendo. Entonces, eso es lo que significa primero que nada el signo de la tecla de piano. Por eso es una de las preguntas importantes que me tengo que hacer de este tema. Y la segunda es, bueno, ¿qué estructura se tuvo que haber lesionado para que sucediera el signo de la tecla de piano? En este caso, la respuesta serían, como yo creo que ya todos están imaginando, la respuesta sería los ligamentos coracoclaviculares. Específicamente los coracoclaviculares son los que se tienen que haber lesionado para que pueda existir la luxación de esta articulación. Si ustedes recuerdan, estos ligamentos se estaban encargando de mantener la clavícula con un desplazamiento hacia abajo. La mantenían desplazándose hacia abajo y así la mantenían junta con el acromion. Solamente cuando estos ligamentos fallan en esta función por una razón o por otra, solamente cuando estos ligamentos fallan en esta función de desplazar hacia abajo la clavícula, es cuando la clavícula se puede soltar, por así decirlo, y se desplaza hacia arriba y aparece el signo de la tecla. Entonces, esas serían las preguntas más comunes de un caso clínico sobre una luxación acromioclavicular. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta al momento de estar frente a un paciente con luxación acromioclavicular. El signo de la tecla es la manera en la que yo clínicamente voy a percatarme de la luxación que existe en el paciente. Y número 2, ¿quién se lesionó? Se lesionó el conjunto de ligamentos coracoclaviculares, última vez, el anterior, el trapezoideo, el posterior, el conoideo. Muy bien, y ahora sí con esto ya tendríamos todo lo referente también a la articulación acromioclavicular. Bien, continuamos entonces con la última de las 3 articulaciones que vamos a revisar en esta lección, que corresponde a la articulación más importante de las 3, la articulación glenohumeral. Esta articulación también la conocemos de manera pues bastante común como la articulación del hombro. Es decir, articulación del hombro o articulación glenohumeral, nos estamos refiriendo a lo mismo. Vamos a empezar con el mismo orden que utilizamos para las articulaciones previas y que utilizaremos para cualquier articulación que revisemos durante este curso. Vamos a empezar hablando de las superficies articulares. En este caso, el nombre correcto anatómico de articulación glenohumeral, pues como siempre,
nos va a decir cuáles son las superficies que están participando en esta articulación. Por un lado, vamos a tener la cavidad glenoidea, que recordaremos se encontraba en el ángulo lateral de la escápula. Lo mencionamos en una de las lecciones anteriores. Vamos a poner, por ejemplo, nada más para recordarlo rápidamente, esta figura de aquí. En este ángulo lateral, ahí es donde vamos a encontrar a esta cavidad glenoidea. Y por parte del húmero, glenohumeral, por parte del húmero, para articularse con esta cavidad glenoidea, va a participar específicamente la cabeza del húmero, la estructura bastante convexa que se encuentra en su extremo proximal. Ahora, si nosotros hacemos una pequeña representación aquí de cómo se ven estas superficies articulares como tal, tendríamos algo más o menos así a la cavidad glenoidea y tendríamos algo más o menos así a la cabeza del húmero. Vamos a poner aquí las iniciales para estar bien ubicados. Perfecto. Tenemos al húmero por acá, con su tubérculo mayor, su tubérculo menor, cabeza del húmero y acá la cavidad glenoidea. Excelente. Nada más de ver estas superficies articulares, una gran convexidad, que es la cabeza del húmero, con una gran concavidad, que es la cavidad glenoidea, me puedo orientar bastante rápido en qué tipo de articulación es. Esta articulación es una articulación que nosotros llamamos esferoidea o enartrosis. Es una articulación básicamente en la cual una de las superficies articulares es sumamente convexa, como la cabeza del húmero. Podríamos poner como otro ejemplo la articulación de la cadera con la cabeza del fémur. Y la carilla articular correspondiente es sumamente cóncava. En este caso, la concavidad de la cavidad glenoidea. En el caso, por ejemplo, de la articulación de la cadera, que se revisa en otra lección, en otro bloque, la concavidad correspondería a el acetábulo del hueso coxal. Perfecto. Entonces, es una articulación de tipo esferoidea o enartrosis. Y de hecho, hay un tercer nombre que se le puede aplicar a este tipo de articulación. También te lo puedes encontrar así en algún examen, en algún libro, etc. Que es articulación de hueco y bola. Quizás es el nombre que está más en desuso, pero claro que se puede encontrar todavía. Articulación de tipo sinovial, obviamente, subtipo enartrosis, esferoidea o hueco y bola. Cualquiera de los nombres es correcto. Bien. Y como siempre estuvimos mencionando, al momento de revisar el tipo de articulación que es, yo me puedo dar una gran idea de cuáles van a ser los movimientos que la articulación pueda realizar en un momento dado. En este caso, las articulaciones en artrosis, esferoideas o hueco y bola, son las únicas articulaciones, chéquense esto, son las únicas articulaciones que permiten todos los tipos de movimiento. Solamente las esferoideas, solamente las en artrosis, lo recordaremos de la introducción del sistema esquelético, solamente las esferoideas, solamente las en artrosis permiten flexión, extensión, ABD, abducción, AD, aducción y rotación. Solamente las esferoideas permiten los 5 tipos: flexión, extensión, AD, aducción, ABD, abducción y rotación. En este caso, al ser la glenohumeral una esferoidea, permite los 5 tipos de movimiento que acabamos de mencionar. Bien. Sin embargo, desde aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo esta articulación es mucho más extensa en cuanto al material que hay que cubrir comparada con las otras dos que hemos visto previamente. Porque aquí todavía no podemos terminar de hablar o todavía no hemos revisado la totalidad de lo importante de las superficies articulares de la glenohumeral. Fíjense este detalle. Esta representación que estamos viendo aquí, a pesar de ser bastante esquemática, obviamente pues no es una ilustración anatómica ni mucho menos, porque no me salen. A pesar de ser relativamente esquemática, nos muestra un detalle muy importante para la función de esta articulación del hombro, de esta articulación glenohumeral. Y es que si tú te fijas,
la convexidad de la cabeza del húmero es más grande que la concavidad de la cavidad glenoidea. ¿A qué me refiero? Vamos a ponerlo de esta manera. No cabe completa la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea. Si lo ilustramos o lo resaltamos con colores, creo que va a quedar más claro. Vamos a poner en rojo toda la superficie de la cabeza del húmero que sí entra en contacto con la cavidad glenoidea en esta representación. Sería solamente esta extensión. Mientras que, vamos a poner en verde, toda la porción de la cabeza del húmero que queda fuera de. Aquí podemos ver claramente cómo una buena parte de la cabeza del húmero no va a quedar en contacto inmediato con la cavidad glenoidea. A eso me refiero con decir que la cabeza del húmero es demasiado grande para la cavidad glenoidea, no cabe en la cavidad glenoidea, al menos no cabe completa. Y este detalle, esta característica, tiene mucha influencia en la función de esta articulación. ¿Por qué? Este hecho de que la concavidad de la cavidad glenoidea no pueda recibir por completo a la convexidad de la cabeza del húmero, le confiere a la articulación del húmero un rango de movimiento más amplio que si no lo tuviera de esta manera. O sea, si la articulación del hombro, vamos a decir que esta es la cabeza del húmero y esta es la cavidad glenoidea, si la cavidad glenoidea pudiera rodear por completo a la articulación, a la cabeza del húmero, estaría muy limitado el movimiento de la articulación. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad está algo más o menos como así. La cabeza del húmero no está completamente dentro de la cavidad glenoidea más chica y esto le permite al húmero moverse mucho más que si la cavidad glenoidea fuera más grande y estuviera abrazando o rodeando completamente al húmero, a la cabeza. Entonces, lo que gana la articulación del hombro por este detalle de que la cabeza del húmero no cabe en la cavidad glenoidea es movimiento. Gana mayor amplitud para su rango de movimiento. Por eso el hombro, por ejemplo, comparado con la articulación de la cadera, el hombro resulta muchísimo más móvil. Podemos mover con un rango más amplio la extremidad superior que lo que podemos mover la extremidad inferior. Entonces, este es el detalle por el cual esta disposición anatómica es así. Sin embargo, esto tiene una cuestión negativa. Vamos a decir que hay como un intercambio que hace el hombro. Gana mayor rango de movimiento, pero tiene que perder algo. Lo que pierde es específicamente estabilidad. Así como decimos que la articulación del hombro es mucho más móvil que la articulación de la cadera, porque en la cadera la cabeza del fémur sí está completamente rodeada, bueno, así también podríamos decir al revés, que la articulación de la cadera es mucho más estable que la articulación del hombro. Es mucho más fácil, por ejemplo, luxarse la articulación del hombro que luxarse la articulación de la cadera. Y esto es por este detalle que estamos comentando del tamaño de la cabeza del húmero y el tamaño de la cavidad glenoidea. Excelente. Entonces, ¿hasta dónde vamos ahorita? Acuérdense que siempre llevamos el mismo orden. Primero hablamos de las superficies articulares. Decimos, es la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Al momento de ver cómo son las superficies articulares, me doy cuenta rápidamente que es una articulación en artrosis o hueco y bola, esferoidea, que tiene todos los tipos de movimiento. Y empezamos con los comentarios más particulares de esta articulación. Esta articulación tiene la particularidad de que la cabeza del húmero es demasiado grande para la cavidad glenoidea y por lo tanto esto hace que la articulación sea más móvil, pero hace que sea menos estable. Decimos que intercambia estabilidad, perdiendo estabilidad para ganar movilidad. Correcto. Ahora, antes de retirarnos por completo de las superficies articulares, vamos a ver una pequeña estructura anexa a la cavidad glenoidea que se llama el rodete glenoideo. Este que nos está mencionando aquí, el rodete glenoideo. ¿Qué es esto? Básicamente, este rodete glenoideo es una extensión de tejido conectivo que se
prolonga desde los extremos de la cavidad glenoidea y hacia afuera. Es como un pequeño, vamos a decir, como si fuera una extensión directamente de la cavidad glenoidea y la amplía. Estaría más o menos algo como lo que estoy remarcando aquí en azul. Esa es la posición del rodete glenoideo. Desde los extremos de la cavidad glenoidea, voy a terminar de marcarlo aquí, desde los extremos de la cavidad glenoidea y hacia afuera. ¿Qué es lo que hace o cuál es la función de este rodete glenoideo? La función de este rodete glenoideo es específicamente hacer más grande a la cavidad glenoidea, darle un poquito mayor de profundidad. Si nosotros lo viéramos en este esquema que hicimos acá arriba, el rodete glenoideo estaría más o menos en esta porción de acá, haciendo un poquito más grande la cavidad glenoidea, que bueno, ya técnicamente no es la cavidad glenoidea como tal, sin embargo, pues es la extensión de la cavidad glenoidea. Entonces, básicamente lo que quiero que sepas aquí es cómo te podrían preguntar por la función del rodete glenoideo, que creo que sería la única pregunta relevante a final de cuentas sobre el rodete glenoideo. La función del rodete glenoideo, si nosotros la tenemos que describir tal cual, sería para mí escrita de dos maneras distintas. Una podría ser decir que aumenta la profundidad o aumenta la concavidad de la cavidad glenoidea. Si la cavidad glenoidea está así chiquita, con el rodete glenoideo mínimo está un poco más grande. Nunca va a llegar al tamaño suficiente como para rodear por completo a la cabeza del húmero, porque entonces se perdería el movimiento que la articulación quería ganar. Sin embargo, sí va a ser más grande con el rodete glenoideo que sin él. Entonces, una manera en la que me pueden poner esa respuesta a la pregunta de cuál es la función del rodete glenoideo, una manera en la que me pueden poner la respuesta sería, como te digo, el rodete glenoideo aumenta la profundidad, aumenta la concavidad de la cavidad glenoidea. Sería una manera de describirlo. Y habría para mí también otra manera de decirlo. Otra manera de explicar esta función sería decir que el rodete glenoideo aumenta la superficie de contacto entre el húmero y la cavidad glenoidea en la articulación del hombro. Porque recuerda que aquí nosotros marcamos en rojo, sin cavidad glenoidea, sin rodete glenoideo, perdón, marcamos en rojo la porción de la cabeza del húmero que estaba en contacto en la articulación del hombro y todo lo verde era lo que ya no estaba en contacto. Fíjate cómo con el rodete glenoideo le podríamos agregar un poquito más a la porción roja, que es la porción que sí sigue en contacto con el hombro. Con el rodete glenoideo, que son las prolongaciones azules que pusimos en la porción superior e inferior, con ese rodete glenoideo pudimos agregar un poco de superficie extra del húmero que estaba dentro de la articulación del hombro. Entonces, esa sería otra manera de redactarnos la respuesta a, como te digo, cuál es la función del rodete glenoideo. Podríamos haber dicho, dijimos en un principio, aumenta la profundidad de la cavidad glenoidea, pero podríamos decir también, por otro lado, que lo que hace es aumentar la superficie de contacto del húmero dentro de la articulación del hombro. Sería básicamente lo mismo, solo escrito de manera un poquito distinta y por lo tanto pues también podría ser respuesta. Excelente. Ahora sí, esto sería todo lo relevante en cuanto a las superficies articulares. Sin embargo, antes de irnos de este punto, nada más te voy a comentar otro nombre que comúnmente recibe el rodete glenoideo. Este nombre sí es muy común que se use a la par de rodete glenoideo, es el nombre en latín de esta estructura, que es el labrum glenoideo. Dependiendo de un libro distinto, dependiendo de un autor distinto, etcétera, podríamos encontrarlo como rodete glenoideo o lo que es igual de correcto y significa exactamente lo mismo, labrum glenoideo. Rodete glenoideo, sinónimo de labrum glenoideo. Excelente. Y entonces aquí sí ya palomeamos el primer punto relevante de una articulación, que es la descripción de sus superficies articulares. Ahora, posterior a esto tendríamos que ver cuáles son las estructuras anexas, entendiendo por anexas a la vaina sinovial y a la cápsula fibrosa, que van a participar en esta articulación.
Y aquí, a diferencia, por ejemplo, de la acromioclavicular o la esternoclavicular, sí van a haber muchos comentarios relevantes, sobre todo con respecto a la vaina sinovial. Entonces, vamos a esta descripción. Para esto, vamos a basarnos bastante en un esquemita que les voy a ir dibujando en esta porción de acá. Este esquema va a ser básicamente el esquema de un corte sagital del hombro. Entonces vamos a ir poniendo nuestras referencias anatómicas. Acá anterior, acá es posterior. Obviamente esto es superior y esto será inferior. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a ir ejemplificando son las capas que van formando la articulación. Todas las articulaciones sinoviales tienen primero la superficie articular, o sea, primero el hueso, y luego alrededor del hueso encontramos la vaina sinovial y alrededor de la vaina sinovial encontramos la cápsula fibrosa. Vamos a ver cómo se vería esto en nuestro esquema. Vamos a poner en color negro todo lo que corresponda con la superficie articular. O sea, en negro va a ser el hueso. Esto es lo que ya describimos. En este esquema solo nos va a servir como referencia. La descripción de esto ya lo hicimos hace un segundo. Vamos a borrar nada más aquí esta línea que se salió. Ahí, está en el borrador. Aquí está. Perfecto. Ahora, como dijimos, lo que sucede en las articulaciones sinoviales es que rodeando esta superficie articular, rodeando el hueso que se está articulando con el otro hueso, rodeando estas superficies articulares, vamos a encontrar yo lo puedo describir de manera sencilla como si fuera un globo de agua que está entre los dos huesos. Este globo de agua es la vaina sinovial, que no es más que una pequeña capa de tejido, que sería la vaina como tal, y el agua de este globo de agua sería el líquido sinovial. Aquí tendríamos en verde a la vaina sinovial. Vamos a poner una pequeña clave de color acá. En verde la vaina sinovial, o la cápsula sinovial, que también sería correcto. Y esto va a estar completamente lleno de líquido sinovial. La función, ustedes recordarán de nuestra introducción al sistema esquelético, la función de este líquido sinovial es lubricar las superficies articulares para reducir la fricción entre ambas y por lo tanto a la larga reducir el desgaste entre ambos huesos con el movimiento. Perfecto. Y como sabemos, en las articulaciones sinoviales, rodeando la vaina sinovial, vamos a poner aquí en morado, vamos a encontrar la cápsula fibrosa, que son básicamente los ligamentos de la articulación. Sobre todo los ligamentos intrínsecos. Vamos a poner aquí en morado, estamos hablando de la cápsula fibrosa. Correcto. Esta disposición que estamos comentando, en negro la superficie articular, en verde, que es lo que rodea la superficie articular, la vaina sinovial, y en morado, que es lo que está por fuera de la vaina sinovial, la cápsula fibrosa, que son los ligamentos, sobre todo los intrínsecos, esta disposición es la disposición de cualquier articulación sinovial. Vamos a ver cuáles son las características particulares que tienen estas estructuras en la articulación del hombro. Bien, para esto, primero tendríamos que hacer un comentario muy importante en cuanto a las estructuras que se relacionan con la articulación del hombro. ¿Por qué? ¿O cuál es este comentario? Resulta que el hombro tiene un detalle muy particular y es que está rodeado de manera muy cercana por muchos músculos. O sea, alrededor de esta articulación vamos a tener un músculo justo aquí arriba, unos músculos justo acá atrás, un músculo justo aquí adelante, vamos a despegarlo un poquito más, pero pues sí, justo adelante. Y estos músculos están casi pegados a la articulación del hombro. Son los músculos de la región del hombro que conocemos como el manguito de los rotadores. Son los músculos que vamos a comentar en la siguiente lección. Pero para irnos ubicando, este músculo que está por adelante es el músculo subescapular. Este músculo que está por arriba es el supraespinoso.
Este sería el infraespinoso. Son músculos que ya hemos comentado brevemente en lecciones anteriores. Sin embargo, la clase dedicada a ellos es la que sigue, la lección. Y este de acá sería el redondo menor. Estos 4 músculos corresponden a los músculos del manguito de los rotadores. Nada más para ubicarnos bien, aquí arriba tendríamos todavía otro, este más viejo conocido ya, el deltoides. El deltoides obviamente ya no tiene una relación tan estrecha con el hombro, pero estos 4 del manguito, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, están justo rodeando la articulación, están pegados casi a la articulación. Y esto le representa un reto o un problema que resolver a la articulación del hombro. El problema es que al estar tan cerca los tendones de estos músculos a la superficie de la articulación, a la cápsula fibrosa específicamente, el movimiento de estos tendones a lo largo de toda la vida pues puede llegar a generar cierto desgaste sobre la articulación del hombro. Entonces, tiene que encontrar una solución, por así decirlo, tiene que encontrar una solución la articulación. El problema, como te digo, es muy sencillo. El problema es que los músculos están tan pegados al hombro que al momento de que se muevan, la fricción de los tendones sobre la cápsula fibrosa puede desgastar a la articulación. Lo que hace el hombro para evitar esto es muy sencillo. Emite ciertas prolongaciones de su propia vaina sinovial para que actúen como cojines o como colchones entre el músculo y la articulación. Fíjate esto, vamos a ponerlo en el esquema. Haz de cuenta que para evitar que el subescapular esté tan pegado a la cápsula fibrosa y la pueda llegar a desgastar con su movimiento, el hombro hace esto. Saca una prolongación de su vaina sinovial que va hacia adelante. Saca una prolongación de su vaina sinovial, la cual también va a estar llena de líquido sinovial. Y esta prolongación de vaina sinovial que estamos poniendo aquí, estamos rellenando ahorita de verde, esta estructura de la que estamos hablando acá, actúa como un buffer, actúa como un colchón, como una pequeña almohadilla entre el músculo y la articulación. Y así se evita el roce tan importante del músculo con la articulación directamente. ¿Cómo le llamamos nosotros a estas estructuras de vaina sinovial que salen y dividen a un músculo de la articulación? A esta prolongación de la vaina sinovial, vamos a hacer un pequeño acercamiento nada más para entender bien de qué estamos hablando. Fíjate, aquí en verde tenemos la vaina sinovial. Vean cómo la vaina sinovial manda una prolongación hacia adelante que inclusive atraviesa la cápsula fibrosa, envía esta prolongación en sentido anterior y va a terminar con esta bolsa, así es como se va a llamar, ahorita te lo voy a decir, va a terminar con esta estructura que separa al subescapular de la articulación. Este es el colchón, este es como el buffer entre las dos estructuras. ¿Cómo se le llama a estas estructuras que la vaina sinovial emite en un momento dado? Se les llaman bolsas subtendinosas. Bolsa subtendinosa, lo tenemos aquí en esta diapositiva, vamos a remarcarlo, estamos hablando de bolsas subtendinosas. Otro nombre correcto para estas estructuras es bursa, que pues significa básicamente bolsa en latín. Entonces es lo mismo casi. Bolsa subtendinosa o bursa subtendinosa. Específicamente esta, la que dibujamos, la que divide al subescapular en la cara anterior del hombro, la que divide al subescapular del hombro, se llama bolsa o bursa subescapular. No tiene mucho pierde, porque si te fijas, solo uno de los 4 músculos del manguito de los rotadores se encuentra por delante del hombro. Los otros 3 están por atrás e inclusive un poquito por arriba, pero solo uno está por adelante y ese es el subescapular.
Entonces, quizás conviene para la siguiente lección que ya tengamos como que bien identificado o bien relacionado en nuestra mente que el subescapular es el único anterior, por así decirlo, es el único que está por adelante. Perfecto. Entonces, esta bolsa subtendinosa, esta bursa, que fue la que salió por la porción anterior de la articulación para separar al subescapular de la articulación del hombro, esta bursa de aquí, la flecha que estamos señalando, se llama bolsa o bursa subtendinosa subescapular. Muy bien. ¿Qué es lo que me pueden preguntar a partir de esto? ¿Cuál es el conocimiento clínico que yo debo de tener de esta bolsa o de esta bursa? El primer detalle importante es que estas estructuras son relativamente inconstantes. O sea, algunas personas tienen una bolsa subtendinosa en el hombro, algunas tienen más de una, etc. Pueden haber variaciones anatómicas de una persona a otra que no conllevan variaciones funcionales. Son simplemente variaciones anatómicas inconsecuentes para la función. Pero de todas las bursas que en algún momento alguien puede tener o no tener, de todas las bursas, la más constante, la que lo más probable es que todos tengamos, es mínimo que todos tengamos la subescapular, la que va por la superficie anterior del hombro. Ese sería un primer detalle bastante directo, pero que quiero que tengas en mente. La bolsa más constante de todas, las subtendinosas que vamos a platicar ahorita, la más constante de todas es la subescapular, la de la superficie anterior. Muy bien, ese sería un detalle muy directo, como te digo. Ahora, también pueden convertirnos este conocimiento en un caso clínico, en un momento de examen. Y bueno, pues en nuestra práctica, claro que tenemos que poder hacer la abstracción clínica del conocimiento anatómico. Perfecto. ¿Cuál podría ser entonces el caso clínico a partir de este detalle, de esta estructura? Resulta que estas bolsas subtendinosas pueden llegar en un momento dado a presentar inflamación. A eso es a lo que nosotros le llamamos bursitis, que es un proceso inflamatorio de una bolsa subtendinosa, en este caso de la bolsa subescapular, vamos a decir. Y como parte de la respuesta estereotipada de la inflamación, vamos a encontrar el dolor. Entonces, este paciente va probablemente a acudir a consulta por dolor de hombro. Y al momento de la exploración va a haber un movimiento específico de la articulación del hombro que exacerbe el dolor del paciente. Va a haber un movimiento específico que él realice con el húmero que haga que el dolor aparezca o que el dolor aumente. ¿Cuál será el movimiento? Fíjense esta lógica, que es la que hay que tomar para resolver esta pregunta, este caso. Si nosotros estamos diciendo que lo que está inflamado en un caso de bursitis es, bueno, obviamente la bolsa subescapular, en este caso específicamente la subescapular, si lo que está inflamado es la bolsa, pues la bolsa no genera movimiento, la bolsa no se puede mover. ¿Por qué le dolerá entonces más al momento de realizar cierto movimiento? Por la fricción que en un momento dado los músculos puedan generar sobre la bolsa. En este caso, ¿quién es el músculo que tiene inmediatamente por adelante nuestra bolsa subescapular? Pues es el músculo que como tal le dio el nombre, el músculo subescapular. Cuando la bolsa subescapular está inflamada, por la razón que sea, cuando la bolsa subescapular está inflamada, el movimiento del músculo subescapular va a irritarla y va a hacer que aparezca el dolor. Entonces, y como lo veremos en la clase siguiente, si yo sé que el subescapular, te lo voy a adelantar, en la siguiente clase lo vamos a reforzar, la siguiente lección, si yo sé que el músculo subescapular es específicamente un rotador medial del hombro, cuando el paciente haga rotación medial del hombro, como se van a contraer las fibras del subescapular, eso va a raspar, eso va a crear fricción sobre la bolsa subescapular. ¿Y cuál va a ser el efecto de eso? El efecto de eso va a ser que aparezca o que se aumente el dolor en el paciente.
Entonces, fíjate cómo nos pueden hablar o nos podemos encontrar con un caso, ya sea en el examen, ya sea en nuestra práctica, nos podemos encontrar con un caso de un paciente con dolor a la rotación medial. Y entonces, obviamente todos pensaríamos que puede ser un músculo el que está afectado. Y claro que puede ser un músculo el que está afectado. Sin embargo, es importante también tener en mente la opción de que puede ser en este caso la bolsa subescapular. Porque cuando se mueve el subescapular, aunque el subescapular esté bien, él al moverse lo que hace es rotación medial. Entonces, al moverse, aunque el músculo esté perfectamente bien, va a raspar, por así decirlo, sobre la bolsa subescapular, y mientras que en condiciones normales la bolsa subescapular no hubiera dolido, como en este caso estamos hablando de bursitis, está inflamada, ahí aparece el dolor. Entonces, siempre es importante mantener en mente esta opción. ¿Cómo podrían confirmarme esto? A partir de una exploración clínica o de un manejo diagnóstico más profundo, pues podríamos indicarle al paciente pruebas de imagen. Podemos pedirle que se realice un ultrasonido del hombro. Si a mí en el caso clínico o en mi práctica me reportan que el ultrasonido del hombro eh, encontró una estructura inflamada llena de líquido en la superficie anterior del hombro, ahí mi respuesta ya es muy clara. Es específicamente la bolsa subescapular la que está inflamada, la que está causando el dolor. ¿Por qué? Por el detalle de que esté llena de líquido. Los músculos no están llenos de líquido, la bolsa sí, y por lo tanto ahí ya tendría mi respuesta todavía más clara. Sería un caso clínico bastante interesante y quizás un poco rebuscado sobre la articulación del hombro. Entonces, eso es lo relevante en cuanto a la bolsa subescapular. Bien. Sin embargo, no es la única bolsa que vamos a encontrar. La otra relevante que quiero comentar es una que se encontraría justo aquí donde estoy poniendo otra vez en color verde. Esta de acá. Esta bolsa o bursa que se encuentra entre el deltoides y el supraespinoso puede tener en un momento dado dos nombres. Se puede llamar sencillamente subdeltoidea y ahí pues no tendríamos mucha complicación. Pero también te la puedes encontrar, si su ubicación se modifica un poquito, te la puedes encontrar como subacromial. Ambos nombres son correctos a final de cuentas. Subdeltoidea o subacromial. ¿Cuáles son las preguntas que quiero que tengas en mente de esta bolsa subdeltoidea o subacromial? La lógica en cuanto a un caso clínico sería básicamente la misma que la que comentamos para la bolsa subescapular, que es, recuerda que los músculos que están cerca de ella, al momento de moverse, si la bolsa está inflamada, si hay bursitis, estos músculos la van a irritar y van a doler. Va a doler la bolsa. Así como el subescapular era un rotador medial, y entonces eso es lo que irritaba la bolsa subescapular cuando se movía el subescapular, la rotación medial. Resulta que el deltoides y el supraespinoso, otra vez, lo vamos a comentar a fondo en la siguiente lección, pero resulta que el deltoides y el supraespinoso, los dos, son ABD abductores del hombro. Nos ayudan a realizar este movimiento. ABD abducen el hombro, separan la extremidad superior de la línea media. Este movimiento. Perfecto. Los dos comparten este movimiento. Por lo tanto, en un paciente que tuviera una bursitis de la bolsa subacromial o subdeltoidea, ¿cuál sería el movimiento que le causaría dolor en nuestra exploración física? Pues específicamente, ya sea porque lo irriten las fibras del deltoides o lo irriten las fibras del supraespinoso, sería específicamente la ABD, la abducción, lo que le causaría dolor al paciente cuando haya bursitis de la subacromial o subdeltoidea, porque es la acción que los músculos que rodean la bolsa o bursa realizan. Es eso exactamente lo que estamos comentando. Nada más. Bien. Y bueno, esta bolsa subdeltoidea subacromial, como dijimos, no va a ser tan constante. Puede que en algunos casos esté, en algunos otros casos no. La constante de siempre iba a ser la subescapular. Muy bien. Esto sería lo relevante
con respecto a las formaciones sinoviales, por llamarlas de esta manera, a las formaciones sinoviales de la articulación del hombro. Con esto ya podemos meternos un poquito más en este esquema. Este esquema siempre se me ha hecho un poco complicado. Entonces creo que primero entendiendo el de nosotros, que está simplificado, podemos ahora sí agarrarle la onda a este un poquito más complejo. Pero fíjate que estamos viendo realmente lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos en azul o celeste lo que corresponde a la superficie articular, igual en verde la vaina sinovial y en este como gris la cápsula fibrosa. Fíjate los músculos que la están rodeando. Este es el supraespinoso, este es el infraespinoso, este es el redondo menor. Acá está el deltoides. Y este músculo que está inmediatamente por adelante del hombro, ¿quién será? Es el subescapular. Esta bolsita que se ve aquí, fíjense esta estructura verde entre el subescapular y la articulación del hombro, es la bolsa subescapular. Es esto que nosotros dibujamos de esta manera. Esta bolsa, véanla, entre el deltoides acá arriba y el supraespinoso, esta estructura de aquí es esta que nosotros pusimos acá, la bolsa subdeltoidea o subacromial. Y por ejemplo, en esta figura anatómica me ponen esta otra bolsa que estaría en este caso entre el infraespinoso y la articulación. Puede estar o puede no estar. Recuerda que son inconstantes a excepción de la primera de la subescapular. De ahí en fuera son inconstantes todas. Muy bien. Ahora sí, esto sería lo relevante con respecto a las formaciones sinoviales. Bien, seguimos avanzando. Antes de comentar el último detalle de esta lección, que será la cápsula fibrosa, antes de meternos con eso, vamos a hacer el comentario de una estructura muy particular, que es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Si ustedes recuerdan, mencionamos brevemente en una lección anterior que el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial se origina de una estructura llamada tubérculo supraglenoideo, y es exactamente lo que suena que es. Es un tubérculo, vamos a utilizar una figura de la lección anterior, vamos a utilizar esta. Es un tubérculo que se encuentra, si se llama supraglenoideo, se encuentra justo superior a la cavidad glenoidea. Vamos a ponerlo ahí. Hacemos un acercamiento. Este punto verde corresponde a la ubicación del tubérculo supraglenoideo. Fíjense cómo está bastante cerca de la cavidad glenoidea. Bueno, de ese punto se origina el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Si nos vamos a esta figura, por ejemplo, aquí estamos viendo ya el tendón del bíceps braquial, cabeza larga, ocupando su tubérculo supraglenoideo. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. Por este origen del bíceps en el tubérculo supraglenoideo, va a necesitar o va a tener que estar muy relacionado el tendón de la cabeza larga del bíceps con la articulación del hombro, porque están casi en el mismo punto. Entonces, al momento que el tendón de la cabeza larga del bíceps empieza su trayecto para llegar al brazo y posteriormente llegar hasta el antebrazo en el radio, al momento que el tendón de la cabeza larga empieza a bajar, por así decirlo, por la extremidad superior, pues va a tener que pasar muy pegado a la articulación del hombro, va a tener que pasar muy cerca. ¿Qué tan cerca? Tan cerca que va a estar dentro de la cápsula fibrosa. Va a terminar estando el tendón del bíceps braquial, la cabeza larga del bíceps braquial, va a estar dentro de la cápsula fibrosa del hombro. Pero no va a estar directamente, no va a estar dentro de la vaina sinovial. No tendría mucho sentido que el tendón llegara y se empapara de líquido sinovial, o sea, que entrara a la cavidad donde hay líquido sinovial. Pues no ganaría nada el tendón haciendo esto. Más bien, lo que sucede es algo más o menos así. Si nosotros tuviéramos la vaina sinovial de esta manera, vamos a decir, igual la ponemos con el mismo color verde, pondríamos en este punto a la vaina sinovial, vamos a decir así.
Sabemos que rodeándola va a estar la cápsula fibrosa, igual que en el esquema que hicimos al inicio de esta articulación. Aquí tendríamos a la cápsula fibrosa, muy bien. El tendón del bíceps braquial va a ir más o menos por aquí, dentro de la articulación. Sin embargo, como te digo, no tendría mucho sentido que el tendón se involucrara o se introdujera al espacio donde hay líquido sinovial. No tendría mucho punto. Entonces, fíjate lo que realiza la vaina sinovial. En lugar de dejar que el tendón entre sin más, le forma un pequeño túnel al tendón. Así. Entonces, el tendón va cruzando la vaina sinovial o el espacio de la vaina sinovial dentro de su túnel y nunca entra en contacto con todo el líquido sinovial que llena el espacio sinovial. Es algo que se ve de esta manera. Aquí tendríamos al tendón del bíceps dentro de la articulación, dentro de la cápsula fibrosa, pero técnicamente no está dentro de la vaina sinovial. La vaina sinovial, en lugar de dejarlo entrar directamente, hace más bien como que un túnel, un conducto, y por ahí pasa el tendón sin introducirse al espacio de la cápsula sinovial entonces. Este detalle anatómico relativamente frecuentemente se convierte en el objeto de una pregunta de examen. Lo que yo quiero que sepas aquí de esta explicación que estamos dando de la relación del tendón del bíceps con la articulación del hombro, lo que quiero que sepas básicamente es las dos palabras que utilizamos para describir la relación del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial con la articulación del hombro. Para describir la relación entre el tendón del bíceps y la articulación del hombro, nosotros decimos primero que nada que es intracapsular. Es intracapsular, porque sí está dentro de la cápsula fibrosa, completamente dentro de la línea morada de nuestros esquemas, que es la cápsula fibrosa. El tendón de la cabeza larga del bíceps es intracapsular como tal. Pero, como no entró a la vaina sinovial, sino que la vaina sinovial le hizo el túnel para que pasara por ahí, vamos a decir que es extrasinovial. Esto es lo que utilizamos, son los dos términos que utilizamos para describir la relación del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial con la articulación del hombro. Es intracapsular, sí, ¿por qué? Porque está dentro de la cápsula fibrosa, pero extrasinovial, ¿por qué? Porque nunca entra en contacto con el líquido sinovial, recordando que lo que hace la vaina sinovial es formarle su conducto o su túnel. Muy bien. Si nosotros lo queremos ver en este esquema que estábamos diciendo, este es el tendón del bíceps braquial y vean cómo nunca entra en contacto con lo que está pintado en verde, que es el líquido sinovial, sino que va por su propio tunelcito aparte. Ay, pego un poquito el micrófono. Va por su propio tunelcito aparte. Por lo tanto, intracapsular, pero extrasinovial. Muy importantes esos detalles o esos conceptos que ya los tengas bien relacionados con la cabeza larga del bíceps braquial. Muy bien. Y ahora sí, ya podríamos pasar al último detalle de esta articulación que corresponde a sus ligamentos intrínsecos, la cápsula fibrosa. La verdad es que los ligamentos intrínsecos de la articulación del hombro tienen una función bastante limitada. Vamos, que no van a ser la estructura que principalmente le confiera la fuerza o la estabilidad al hombro. En la siguiente clase vamos a hablar de quién es el que le da la estabilidad al hombro. Pero para comentar los ligamentos intrínsecos que sí existen a final de cuentas, solo quiero que sepas que en la porción superior de la articulación del hombro vamos a tener a unos ligamentos llamados coracohumerales. Estos coracohumerales obviamente van de la apófisis coracoides al húmero. Estos coracohumerales refuerzan la cara superior, eso es lo que me interesa que sepas. Coracohumerales en la cara superior. Y en la cara anterior
de la articulación, vamos a tener a los ligamentos intrínsecos directamente, o sea, los que comparten nombre con la articulación, los ligamentos glenohumerales. Tenemos tres, están los tres en la cara anterior, superior, medio e inferior. Entonces, los comentarios de estos ligamentos, la verdad es que son un poco menos relevantes o son menos preguntables, menos importantes para la funcionalidad de la articulación, etc. Pero vamos a dejarlo comentado de todos modos. Lo importante de la cápsula fibrosa en esta articulación, al menos hasta donde vamos ahorita, es la presencia de ligamentos coracohumerales que refuerzan específicamente la cara superior de la articulación del hombro, coracohumerales, cara superior de la articulación del hombro, como lo estamos viendo aquí. Y en la cara anterior y hasta cierto punto anterosuperior, en la cara anterior los tres intrínsecos, los glenohumerales, el mismo nombre que la articulación, glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior. De hecho, si integramos nuestro esquema, es a través de un espacio entre los ligamentos glenohumerales por donde sale la prolongación de la bolsa subescapular o la bursa subescapular. Aprovecha una ventana que se llama ventana de Whitebridge, aprovecha una ventana entre los ligamentos glenohumerales y sale hacia la cara anterior de la articulación para dividirla del subescapular. Muy bien. Eso sería lo importante de estos ligamentos. Ahora, con esto habríamos ahora sí terminado la descripción de la articulación del hombro como tal. Todavía vamos a seguir hablando la siguiente lección de esta articulación, pero hablaremos principalmente de sus músculos, sus vasos y sus nervios, además de la relación anatómica la relación clínica, más importante de esta articulación, que corresponde a la luxación del hombro. Muy bien, entonces esta lección vimos básicamente las tres articulaciones de la cintura escapular: acromioclavicular, esternoclavicular y glenohumeral. ¿Qué es lo más importante que tú tienes que tener bien aprendido de una articulación? Para fines de un examen, de un caso clínico que haya que resolver, lo más importante son el tipo de articulación que es, los ligamentos que la refuerzan, y las estructuras que están cerca, que son las que se podrían lesionar cuando se luxa la articulación o se fractura uno de los huesos de la articulación, etc. Por ejemplo, dijimos la luxación de la esternoclavicular, cuando se desplaza hacia atrás el extremo medial de la clavícula, puede lesionar la formación de las venas brachiocefálicas. O ¿quién se tiene que lesionar para que exista una luxación de la acromioclavicular? Pues los ligamentos coracoclaviculares. Ese tipo de cuestiones serían las más importantes si vas a repasar algún punto de esto. Y en cuanto a la articulación del hombro, que fue la última, como tú te diste cuenta, claramente es la que más tiempo nos tomó, la que más material tiene que revisar. Yo creo que las preguntas más complicadas en un momento dado podrían ser las relacionadas con sus bolsas subtendinosas, porque es algo que normalmente no le damos tanta importancia al momento de estar estudiando. De ahí en fuera, pues la relación del tendón de la cabeza larga del bíceps, qué caras cubren estos ligamentos, y la cuestión funcional del hombro la vamos a ver a fondo en la siguiente clase, cuando integremos los músculos que mueven esta articulación. Entonces, esto sería todo por esta lección. Espero que haya quedado claro todo el material que revisamos. Si no, saben que pueden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan. Y bueno, hasta luego. Hasta la siguiente lección.